Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien, tanto ustedes como sus familias, a pesar de las dificultades que nos trae este aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros desde el Consejo seguimos trabajando y gestionando, acercándoles propuestas innovadoras y también adaptándonos a este nuevo contexto. Por eso en esta oportunidad quiero darles la bienvenida a este nuevo encuentro, a esta nueva conferencia que forma parte del ciclo de encuentros sobre doctrina tributaria que hemos impulsado hace unos días, unas semanas, y que tiene por fin compartir con ustedes pensamientos y experiencias y conocimientos que hacen a temas tanto académicos como científicos. En esta ocasión, la conferencia está relacionada al impuesto selectivo al consumo, propuestas de modificación, a cargo del doctor Ernesto Celdeiro, que ustedes ya lo conocen. Ernesto es un colega que colabora muchísimo con nuestra institución, no solo brindando este tipo de actividades, sino también dentro de lo que es la Comisión de Estudios Tributarios, el área de asesoramiento tributario de nuestro consejo y dirigiendo también la diplomatura en tributación. Así que quiero agradecerle especialmente a Ernesto por esta nueva idea, esta nueva propuesta y muy especialmente también a todos ustedes que nos están acompañando en este momento tan especial para nuestro país. Nosotros seguimos trabajando cerca de ustedes todos los días, así que como siempre estamos a disposición para lo que necesiten. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a este espacio de doctrina tributaria que en realidad nunca imaginé porque este aislamiento social obligatorio nos obliga a replantear nuestras conductas y nuestro modo de vivir. Recuerdo cuando comencé a dar clases el nerviosismo que tenía para enfrentar a los alumnos y ahora me viene a memoria todo ese sentimiento que invadía mi cuerpo porque teniendo en cuenta este modo de dictar conferencias asincrónico, virtual, hace que recuerde esos momentos vividos. Por eso comparto lo que decía el doctor Litvin el otro día cuando dictaba la conferencia sobre economía digital, cuando decía que esos nervios los compartía con ustedes porque era un sentimiento que tenía. Ahora bien, yo me pregunté cuando empecé a diseñar esta conferencia, cómo encararla. Y en principio dije, bueno, voy a hablar todo lo que sé acerca de los impuestos internos unificados, pero luego me dije, no, es preferible que solamente comente los aspectos genéricos y deje para ustedes, a través de la lectura del anexo, todo lo concerniente a la doctrina, a la legislación, a la jurisprudencia, para mayor profundidad del tema. El objetivo que hoy nos planteamos es el de reformar el sistema tributario argentino, de modo tal que sea más progresivo. La regresividad de nuestro sistema tributario implica que los sectores de menores recursos tengan que tributar más en proporción relativa. Pero ¿cómo logramos que un impuesto regresivo se transforme en progresivo? Y la idea es estableciendo un factor de progresividad técnica en determinados productos que denoten mayor capacidad contributiva. Para ello, proponemos analizar el consumo de los distintos sectores de la población de modo tal de que tributen más aquellos sectores que denoten mayor capacidad contributiva. Y este es el pequeño aporte que pretendemos dar para lograr ese sistema tributario progresivo tan anhelado que permita alcanzar los fines éticos que debe perseguir el Estado. Muchas gracias. Hoy hablaremos del impuesto sobre los consumos específicos y luego ensayaremos una propuesta de modificación al régimen tributario vigente. Si analizamos los principios de la imposición, deberíamos hacer hincapié en los postulados éticos. Eso en el entendimiento que los mismos nos brindarán un marco referencial para la estructuración del sistema tributario argentino. Para ello,
nos centramos en el principio de la capacidad contributiva como manifestación de la equidad tributaria. Así, inferimos que a distintos niveles de titularidad o disponibilidad de la riqueza corresponde una imposición distinta, y que a niveles de riqueza iguales, pero cualitativamente diferenciados, corresponde diversa tributación, constituyendo una manifestación del principio de solidaridad tributaria. La capacidad contributiva debería ser considerada como base para la implementación de los tributos destinados al objetivo de la redistribución. Al respecto, la progresividad tributaria constituirá un medio para lograr ese objetivo, mas no debe entenderse que es el único y excluyente instrumento que coadyuve a tal propósito, pues la redistribución también podrá alcanzarse mediante políticas del gasto público y proteccionista. El sistema fiscal se subordina muy estrechamente a las particularidades de la estructura económica y, en concordancia con lo expuesto, la búsqueda de un sistema tributario ideal requiere una adaptación a la realidad económica temporal, para lo cual deberán analizarse conjuntamente variables condicionantes como ser la composición del Producto Bruto, el nivel de desarrollo de la economía, la dirección en que ésta se orienta, la distribución sectorial de riquezas, la estructura del consumo, la propensión media al ahorro de la población y la capacidad para ceder, es decir, la medida potencial de la imposición. Una vez que efectuamos este reconocimiento, se estará en condiciones de elaborar un modelo tributario basado en adecuadas manifestaciones de capacidad gravable o, quizás, un modelo tributario óptimo. Los impuestos indirectos al consumo son gravámenes que aprehenden la capacidad contributiva que se presume inherente al intercambio, esto es, a la transferencia de la riqueza. Por lo común, los impuestos indirectos al consumo persiguen el propósito de obtener recursos, pero también pueden aplicarse para ajustar el nivel, por ejemplo, mediante un impuesto general, y la estructura del consumo a través de impuestos selectivos. Se los consideran en estructuras impositivas avanzadas complementarios del impuesto a la renta, pues sobre la base de admitir su traslación, cubren el objetivo de hacer contribuir a aquellos sectores que por sus escasos recursos no tributan el impuesto sobre los réditos o las rentas. El problema que se presenta acá es que la compresión del consumo de manera generalizada no es una finalidad político-económica. Sin embargo, sí desempeñan un papel de trascendencia los impuestos selectivos al consumo, los que posibilitan la aplicación de la política redistributiva. Vamos a analizar ahora las pautas de implementación de un impuesto indirecto general al consumo. Entre ellas mencionamos, en primer lugar, que deben proveerse ingresos sustanciales con una presión uniforme sobre el nivel global del consumo y un efecto mínimo sobre la tasa del ahorro privado. Para ello deben aplicarse alícuotas bajas y uniformes y la base de imposición debe ser amplia, con un mínimo de exenciones y liberalidades. En segundo término, los impuestos indirectos generales al consumo representan una carga de mayor peso relativo sobre los sectores menos pudientes de la población. Así es que, generalmente, el consumo de bienes y servicios manifiesta el siguiente comportamiento. En una primera etapa, la dedicación de una porción de la renta familiar disponible en forma creciente. Y en un segundo estadio, un descenso de dicho consumo en niveles de renta mayores, que obviamente implican un mayor potencial de ahorro. En otras palabras, a medida que aumenta la renta, disminuye la incidencia del tributo. Esto es, se trata de un gravamen proporcional a las cantidades consumidas e inversamente proporcional a la renta del consumidor. De las medidas que pueden esbozarse para paliar la regresividad, la exención de productos de primera necesidad y los tipos de gravamen reducidos para ellos merecen objeciones en orden a la pérdida de recursos, la complicación administrativa y la distorsión económica que producen. En cambio, aparecen como más aceptables la adopción de impuestos selectivos sobre bienes que denoten mayor capacidad contributiva, la concesión de créditos en el impuesto a la renta por el impuesto sobre los consumos incididos, o en su caso la devolución del tributo cuando no se fuera responsable del impuesto a la renta, cuando el nivel, obviamente, de consumición no supere determinados límites. Y además se propone
la institucionalización de cupones impositivos que el consumidor entregaría al comerciante detallista hasta determinada magnitud de consumo. Otra de las medidas se refiere a la estructuración del gravamen. La estructuración del gravamen debe ser sencilla y efectiva, sin que ocasione inconvenientes excesivos a los contribuyentes y a la administración fiscal. Cuando la imposición en la etapa minorista sea de insalvable practicabilidad, podrían establecerse regímenes optativos de sujeción, como por ejemplo el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, es decir, el denominado monotributo. Otra pauta se refiere a lo siguiente. El impuesto debe tener una capacidad de adaptación tal que permita obtener parte del aumento del consumo total como consecuencia del crecimiento económico. Por esta razón, es recomendable estructurar el gravamen con la modalidad ad valorem, es decir, valor porcentual aplicado sobre un monto imponible. Asimismo, cuando las circunstancias lo aconsejen, puede ser aplicado como medida antiinflacionaria complementaria, reduciendo la demanda global en periodos de emergencia a través del empleo de medidas tales como alícuotas más elevadas. El tributo elegido no debe afectar la estructura de los precios relativos, aspecto este que solo competiría a los impuestos selectivos. Por otra parte, debe realizarse una armonización con la política de integración. Por tal motivo, deben eximirse las exportaciones y disgregarse del precio de enajenación los impuestos abonados en el mercado interno. Resulta necesario entonces que dichos tributos permitan la individualización de la carga tributaria que pesa sobre los productos exportados de un modo claro y preciso. Debe coordinarse también la normativa del impuesto con otros gravámenes basados en ventas y otros ingresos. Sobre el particular, es necesaria una armonización de las legislaciones que permita arribar a una congruencia en la determinación de las bases de medida, posibilitándose de este modo controles cruzados dentro del sistema tributario. De todas las modalidades de impuestos indirectas generales al consumo, las que mejor se adaptan a las aludidas particularidades son: en primer lugar, la imposición plurifásica no acumulativa, que es la que actualmente existe en nuestro país y que se institucionalizó a través del impuesto a valor agregado, y la otra modalidad que no se aplica, pero que es mencionada en doctrina, es la imposición monofásica en la etapa minorista. Vamos a hablar ahora de la modalidad de imposición de los impuestos indirectos generales al consumo. Estos pueden estructurarse conforme a diversas modalidades. Así, pueden percutir en una sola etapa o en múltiples fases del proceso de circulación de los bienes y servicios gravables. En el primer caso se trata de impuestos monofásicos y en el segundo de impuestos plurifásicos, así se denominan. Asimismo, en este último caso, se puede gravar el valor total de la transacción o tan solo el valor añadido. En el primer supuesto, es decir, el de los impuestos acumulativos, estamos frente a los impuestos sobre los ingresos brutos que existen en la República Argentina. Y en el segundo, es decir, en el supuesto de impuestos no acumulativos, estamos frente al impuesto al valor agregado. Los impuestos indirectos al consumo se clasifican en impuestos generales e impuestos específicos. Los primeros se caracterizan por someter al gravamen volúmenes globales de operaciones de bienes y servicios, siendo por lo tanto de base amplia. En cuanto a su finalidad, podemos afirmar que es básicamente recaudatoria. Por el contrario, los impuestos selectivos o específicos recaen sobre determinados consumos de bienes o servicios, siendo su ámbito de aplicación restringido. Vamos a analizar seguidamente la propuesta de modificación que hemos esbozado con relación al impuesto selectivo al consumo. Los impuestos específicos al consumo vigentes en la República Argentina se pueden clasificar en dos categorías: los impuestos monofásicos y los impuestos plurifásicos. En el primer caso, es decir, en el caso de los impuestos monofásicos, estos inciden en una sola de las etapas de circulación del producto y el legislador optó por aplicar el gravamen sobre la etapa manufacturera. En cambio, tratándose de impuestos plurifásicos, estos inciden en todas las etapas de circulación,
Y el único caso que registra estas características es el impuesto interno sobre los objetos suntuarios. En cuanto a las características del impuesto indirecto selectivo, podemos mencionar las siguientes. Puede tratarse de impuestos sobre el consumo de bienes y servicios de altos costos sociales y que son superiores a los costos privados de producción, con el objeto de disminuir su demanda, cercenando el consumo libre, habida cuenta de que persiguen objetivos morales al gravar consumos estériles o nocivos, por ejemplo el caso de los cigarrillos. También puede tratarse de impuestos sustitutivos del derecho por servicios, por ejemplo, cuando existe un tributo sobre las cubiertas para neumáticos y así se pretende sustituir o complementar los derechos por peaje. Este impuesto existió en una época en nuestro país. Se crea de esta forma una institución sustitutiva del precio por un servicio cuyo beneficio es individualizable. Otra de las características es que se trata de impuestos para contrarrestar los costos sociales que produciría el consumo de determinados bienes por razones de escasez o protección de productos o sectores o de saneamiento ambiental. Además, otra de las características es que puede tratarse de impuestos sobre productos que denoten mayor capacidad de pago, haciendo más costosos y consecuentemente menos accesibles los consumos suntuarios. En nuestro país el ejemplo más claro es el del impuesto sobre los objetos suntuarios. Seguidamente comentaremos el régimen vigente en materia de impuestos internos, pero hacemos la aclaración de que solo nos vamos a limitar a considerar los lineamientos generales y nos remitimos al link donde se detalla toda la normativa referente a estos impuestos, así como la doctrina y jurisprudencia aplicable. Les quiero aclarar que en el caso de impuestos internos no podemos hablar de un concepto unívoco, dado que tanto en cuanto a las características del tipo de servicio bien alcanzado por el gravamen, como el hecho imponible, las exenciones y la determinación del impuesto, todos estos conceptos en algunos casos tienen particularidades especiales establecidas en cada uno de los capítulos de la ley. Veamos seguidamente los conceptos gravados. Entre los conceptos alcanzados por la Ley de Impuestos Internos podemos hacer una distinción entre dos regímenes legales. Uno, el normado por la Ley 24674 y sus modificaciones, y el otro, el establecido por la Ley de Impuestos Internos según el texto ordenado en el año 1979 y sus modificatorias. En el primer caso se incorporan los tabacos, incluyendo los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, las cervezas, las bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves, y los seguros. En el último caso, es decir, en el del texto ordenado en el año 1979 y modificaciones, se encuentran los bienes indicados en la planilla anexa del artículo 70, correspondiente a las partidas de la nomenclatura común del Mercosur, entre las que podemos citar televisores, equipos de audio, etc. Antes de ver el cuerpo normativo de la Ley de Impuestos Internos, quiero referirme a una situación discutible y, por cierto, muy injusta. Cuando analizamos la ley, observamos que en el rubro de bebidas analcohólicas está incluida el agua mineral, tributando el impuesto con una tasa nominal del 4%. En cambio, si seguimos recorriendo dicho cuerpo normativo, nos encontramos con que los vinos, sidras y vinos espumantes no tributan el impuesto, cuando antes sí lo hacían. Es evidente que esta situación debe ser corregida de inmediato por el legislador a los efectos de eliminar este tratamiento discriminatorio. El hecho imponible, en términos generales, comprende cuatro aspectos. El aspecto objetivo, que consiste en la descripción objetiva del ámbito de aplicación del gravamen. El aspecto subjetivo, que consiste en la definición de quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. El aspecto espacial, que nos indica el lugar geográfico donde tiene vigencia el hecho imponible. Les anticipo que en este caso están alcanzados por el impuesto los hechos imponibles acaecidos dentro del territorio de la República Argentina. Si fueran en el exterior, no estarían alcanzados por el impuesto. Y finalmente,
El aspecto temporal se refiere al momento en que nace la obligación tributaria y acá debemos afirmar que se trata de un hecho imponible instantáneo. En cuanto al concepto de expendio, debemos distinguir entre productos nacionales y productos importados. En el primer caso está grabada la transferencia de dominio a cualquier título, es decir, título oneroso o gratuito. Y aquí vemos que hay una gran diferencia con relación al impuesto al valor agregado, dado que en este último solamente están alcanzadas por el impuesto la transferencia de dominio a título oneroso. En cuanto a los productos importados, hay una imposición que se produce en dos etapas. La primera es cuando se efectiviza el despacho a plaza y la segunda es cuando se produce la posterior transferencia por el importador a cualquier título. Tratándose del expendio, hay otros presupuestos legales donde nace la obligación tributaria. El primero es el consumo de mercaderías grabadas dentro de la fábrica, manufactura o locales de fraccionamiento. Es, por ejemplo, cuando un fabricante de productos grabados le entrega a título gratuito a sus empleados mercaderías para su consumo particular. El segundo caso es el de las diferencias no cubiertas por los límites de tolerancia fijados por la AFIP, salvo prueba en contrario aportado por el contribuyente. Es precisamente el caso de las mermas. Por ejemplo, si el fisco estableciera una merma admisible del 2% y el contribuyente tuviera una merma del 8%, la diferencia, es decir, ese 6%, debería ser demostrada por el contribuyente en el sentido de que no se trata de una merma injustificada, sino que por el contrario, la desaparición del producto grabado ha obedecido a causas fehacientemente comprobadas. Y por último, existen una serie de presunciones legales relativas, es decir, que admiten prueba en contrario, que están así dispersas en el texto de la ley y se refieren al caso tales como faltantes o excedentes de productos grabados, diferencias de inventario y otros supuestos más. ¿Quiénes son sujetos pasivos de la obligación tributaria? En primer lugar, mencionamos a los fabricantes. Recordamos que se trata de un impuesto que incide en una sola de las etapas de circulación del producto y la elegida por el legislador ha sido la etapa manufacturera, salvo excepciones. Son responsables los fraccionadores en el caso de tabacos y bebidas alcohólicas, y en esta instancia se aprecian dos etapas. La primera, donde el fabricante vende al fraccionador el tabaco o la bebida alcohólica, y la segunda, donde el fraccionador vende su producto terminado. Todo esto dentro de la etapa de manufactura. Por supuesto que el fraccionador toma como pago a cuenta de su impuesto el impuesto facturado por el fabricante en la etapa anterior. Son sujetos pasivos de la obligación tributaria también los importadores y revendedores de productos importados. En este caso, el revendedor toma como pago a cuenta el gravamen abonado en la etapa de importación. Las personas por cuya cuenta se efectúen las elaboraciones de tabacos, los elaboradores por cuenta de terceros, los prestadores de servicio de telefonía celular y satelital, la entidad aseguradora o el asegurado cuando corresponda, en el caso de seguros, y los comerciantes de objetos suntuarios. Es importante destacar que también se considera responsable al conjunto económico cuando el responsable del impuesto efectúe sus ventas por intermedio de o a personas o sociedades que económicamente puedan considerarse vinculadas con aquel en razón del origen de sus capitales o de la dirección efectiva del negocio o del reparto de utilidades, etc. Este etcétera significa que se podrán considerar otros índices para determinar la existencia de un conjunto económico. Acerca de las exenciones, podemos mencionar que existen varias establecidas en determinados rubros de la Ley de Impuestos Internos. Vale la pena destacar que las exportaciones, así en términos generales, están exentas del impuesto interno. Pero en este caso la doctrina considera que están grabadas a tasa cero porque se permite el recupero del impuesto contenido en los insumos que forman parte de los productos exportados. También están exentas las importaciones amparadas por el régimen de equipaje y las reimportaciones de productos previamente importados.
Por último, quiero comentarles que hay unas facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para disminuir o dejar sin efecto transitoriamente el gravamen o aumentar las alícuotas en un 25% cuando sí lo aconseje la situación económica de determinada o determinadas industrias. Comentaremos ahora cuál es la base imponible de operaciones en el mercado interno, salvo determinadas excepciones. Debe tomarse el precio total de la factura o documento equivalente menos las siguientes deducciones, que son las bonificaciones y descuentos, los intereses de financiación, el débito fiscal IVA y las mercaderías devueltas. Eso sí, deben cumplimentarse determinados requisitos, que son los siguientes. Deben vincularse estas deducciones en forma directa a las operaciones gravadas, deben contabilizarse y discriminarse en la facturación. Les recuerdo que este gravamen se liquida por periodo fiscal mensual, salvo el caso de cigarrillos donde el periodo abarca una frecuencia distinta a la mensual. Hay una característica propia del impuesto interno que viene desde antaño y que consiste en que el propio impuesto forma parte de su base imponible, salvo el caso de seguros donde la tasa nominal es igual a la tasa real. ¿Cómo debemos proceder entonces para calcular la tasa real? Tenemos que aplicar una fórmula matemática que consiste en lo siguiente. 100 por tasa nominal dividido 100 menos tasa nominal. Si por ejemplo tomamos el caso de objetos suntuarios cuya tasa nominal es del 20%, aplicamos la fórmula y tenemos 100 por 20 dividido 100 menos 20, con lo cual la tasa real es del 25%. Por ende, cuando en la ley se habla de una tasa del 20%, en realidad se está refiriendo a una tasa real del 25%. En el caso de la base imponible de importaciones y la reventa en el mercado interno, tenemos las siguientes etapas. Primero, la importación. En este caso, el impuesto se calcula de la siguiente forma. Se aplica la tasa del impuesto sobre el 130% del precio normal definido para la aplicación de derechos de importación, más los tributos a la importación o con motivo de ella, incluido el propio impuesto interno y excluido el IVA. Luego, en el caso que se produzca la reventa en el mercado interno, la ley dice que el posterior expendio está gravado y se toma como pago a cuenta el impuesto abonado en la importación en la medida en que corresponda a los bienes vendidos y siempre que el cómputo no origine saldo a favor del contribuyente. En cuanto a las alícuotas, nos remitimos al anexo que mencionamos anteriormente. A continuación veremos cuál es nuestra propuesta de modificación al régimen de impuestos selectivos al consumo vigente en la República Argentina. Nos preguntamos si existe una fórmula simple para determinar una estructura impositiva uniforme en cada país, especialmente en materia del impuesto selectivo al consumo. ¿Cuál es el método factible? Previo a esta explicación, vamos a analizar la regresividad del sistema tributario. Concentrándonos en el estudio del sistema tributario nacional, consideramos que el mismo es altamente regresivo, ya que existe una exagerada imposición indirecta, alcanzando las exacciones directas sobre la renta y el patrimonio en gran parte a las empresas. En la medida que éstas trasladen la carga tributaria a la formación de sus precios, se produce un desvirtuamiento de la imposición directa, gravándose así preponderantemente la manifestación consumo de riqueza. De tal manera, volvemos a afirmar que la tributación influye en mayor proporción relativa sobre los sectores de la población de menores recursos económicos, dando un tinte altamente regresivo al sistema tributario. Cabe advertir que, por cierto, la excesiva dependencia de la recaudación sobre los impuestos que gravan los consumos tiene un límite. Ese límite es el agotamiento del consumo. Alcanzado dicho límite, los sucesivos incrementos de recursos tributarios provendrán seguramente de una mayor presión fiscal, a menos que se utilicen las alternativas de emitir moneda y o la del endeudamiento con los sectores internos y externos del país, prácticas que frecuentemente se efectúan en forma incoherente, careciendo de relación con la política del gasto público
y con la producción de bienes y servicios del Estado. ¿Cuál es nuestra sugerencia de modelo tributario? Al respecto, se atempera la regresividad al establecerse un gravamen sobre los consumos específicos, pues se introduce un factor de progresividad técnica dado por la diferenciación entre bienes de consumo corriente y artículos de consumo suntuario, superfluo o que denoten una ostentación de riqueza. Ahora bien, para ello debemos hacer un estudio de la estructura del consumo familiar según los distintos niveles de renta, de modo tal de fijar tasas diferenciales aplicables a los consumos realizados por los sectores más pudientes, estableciéndose así una distribución racional de la carga tributaria. ¿Cuál es el método para seleccionar los consumos percutidos con alícuotas diferenciales? Previo a ello conviene explicar un concepto que es el de elasticidad de ingreso. El mismo refiere a la magnitud en que se incrementa el consumo de un producto como consecuencia del aumento de los ingresos. Ahora bien, un método para seleccionar los consumos susceptibles de gravar con alícuotas diferenciales consiste en establecer para cada gasto un índice de elasticidad de consumo con relación a la renta familiar, de modo tal de identificar la elasticidad de ingreso de los bienes y servicios y someter a impuesto a aquellos que denoten una elasticidad de ingreso elevada. Cabe señalar, por otra parte, que con la modalidad sugerida podrán asimismo cumplimentarse las finalidades de orientar la demanda interna de ciertos bienes y servicios, por ejemplo, restringiendo consumos no deseables o prescindibles, y absorber el componente no aduanero del arancel de importación, objetivos que en economías en vías de desarrollo adquieren significativa importancia dada la necesidad de controlar cualitativamente los consumos. Vamos a ver en este cuadro cómo se comporta el consumo entre los diversos sectores de la población. Así, en forma de ejemplo, hemos dividido a la población en tres sectores: sectores de escasos recursos, sectores de recursos medios y sectores de recursos elevados. Vemos en primer lugar que los consumos X, es decir, los consumos indispensables, son consumidos por toda la población. Así tenemos que para los sectores pobres es de 100 pesos, para los sectores medios 150 y para los sectores ricos es de 200 pesos. Observamos que si bien en términos absolutos los sectores de recursos medios y los sectores de recursos elevados consumen más en términos absolutos, no sucede lo mismo en términos relativos. En cuanto a los consumos Y, es decir, los prescindibles, no son consumidos por los sectores de escasos recursos y sí en determinada medida por los recursos medios y recursos elevados. Y finalmente tenemos los consumos Z, que son los consumos de objetos suntuarios o de lujo, que no son consumidos ni por los sectores de escasos recursos ni por los sectores de recursos medios y sí son consumidos por los sectores de recursos elevados. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Es que si bien los sectores de recursos elevados consumen en términos absolutos en mayor medida que el resto de la población, en términos relativos no resulta lo mismo, razón por la cual se considera aconsejable, desde nuestro punto de vista, someter a imposición a los consumos Z, es decir, aquellos que denotan mayor capacidad contributiva. Eso sí, hay que determinar cuáles son esos consumos suntuarios o de lujo para poder aplicar esas alícuotas diferenciales elevadas. Concluyendo, partiendo de la premisa de la traslación del impuesto y a través del detalle de la composición de los consumos, se observa que los sectores de mayor poder adquisitivo, si bien contribuyen más en valores absolutos, contribuyen menos en términos relativos. Entonces, el esquema que se propone consiste en establecer una progresividad técnica en los consumos Z, es decir, los consumos de lujo o suntuarios, de modo tal de atenuar la regresividad del impuesto indirecto. Mencionemos las críticas que se han formulado sobre la metodología que hemos sugerido. En primer lugar, dificultades técnicas originadas por los criterios de selección de los consumos y políticas por la presión de grupos políticos y económicos dominantes. También, inconvenientes originados por el efecto de demostración como fenómeno característico de países emergentes
a través del cual los componentes de la comunidad tratan de imitar el nivel de consumición de países adelantados, dejando de consumir bienes vitales. Se podría mencionar otra crítica referida a los excedentes de gravamen derivados del efecto sustitución, que se producirían al desviar la demanda hacia otros bienes. También obstáculos para identificar la carga tributaria sobre los bienes y servicios que se incorporan en el ciclo productivo, agravados por la existencia de impuestos plurifásicos acumulativos, por ejemplo el impuesto sobre los ingresos brutos, y diversidad de exenciones y alícuotas en impuestos plurifásicos no acumulativos, como por ejemplo en el caso de las existentes en el impuesto al valor agregado. Y por último, la complejidad del análisis cuando se enfoca dinámicamente en virtud de la gran movilidad que caracteriza a los consumos. Nuestra postura va más allá de la mera reforma al régimen de impuestos internos. Para esto último es necesario un estudio de la composición cualitativa del consumo a los efectos de aplicar alícuotas diferenciales sobre aquellos consumos que demuestren una mayor capacidad contributiva. Por otro lado, sostenemos que debe mantenerse el impuesto indirecto general plurifásico no acumulativo sobre los consumos, o sea, el IVA, con la composición diferencial de alícuotas que mencionamos anteriormente, pero coordinando la imposición nacional con los gravámenes locales sobre el consumo. De este modo, proponemos reemplazar los actuales impuestos indirectos generales plurifásicos acumulativos, es decir, el impuesto sobre los ingresos brutos, por la aplicación de tasas suplementarias en el IVA. Finalmente, reflexionamos. No existe un sistema tributario ideal, pero es nuestro deber intentar mejorarlo. Muchas gracias.